Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, jueves 11 de abril, con el tema litiasis renal. Esta ponencia está dirigida por el doctor Juan Carlos Campos Ortega, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenido, estimado doctor Campos. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todo el público en general. Soy Juan Carlos Campos Ortega, médico nefrólogo del Hospital Loaiza. Bueno, me comunican que es para el público en general. Médico nefrólogo es el médico especialista que se encarga de ver las enfermedades que afectan los riñones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es frecuente en nuestra población, la litiasis renal o cálculos en los riñones. Ese es el tema que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para que vean la importancia del tema. Eh, la litiasis o cálculos renales se ve desde ya épocas muy remotas, desde la época de los egipcios. Ya había evidencia de que personas sufrían de problemas renales, de cálculos renales, de piedras en los riñones. Hay referencias de los hindúes, de los griegos, de los árabes, pero en el siglo XVIII recién se comienzan a identificar estas piedras en los riñones, dolores que padecían algunas personas, ya son identificadas esas piedras que salían de los riñones de estos pacientes. Incidencia es un término médico que usamos para ver el número de casos que se presentan o que afectan a que son afectados por esta dolencia o enfermedad. De casi todos los países, de todas sus poblaciones, más o menos un 1 a 2% de esa población padecen de problemas de cálculos en los riñones. Casi el 20% de consultas se llevan a cabo por este problema. Si tú tienes un cálculo renal o lo has tenido, puede hacer que puedas volver a presentarlo. Un 50% lo vuelve a presentar a los 5 años y un 70% a los 10 años. También, según el tipo de cálculo que presentes, puede haber un tema de herencia, un tema de una herencia que se va a transmitir con la familia. Si tú tienes cálculos o piedras en los riñones, hay dos factores que se tiene que evaluar en este tipo de personas, unos factores extrínsecos y factores intrínsecos. ¿Qué es eso? Los factores intrínsecos están relacionados a estos puntos, al sexo, o sea, al hombre le da con mucho más frecuencia los cálculos o piedras renales. La edad de aparición o presentación más frecuente, no quiere decir que esa es la única rango de edad que se presenta, pero la edad más frecuente es entre los 20 y los 50 años de edad. Si hablamos de raza, a casi todas las razas se presentan, pero menos en menor medida en la raza negra. Y hay algún tipo de cálculos que tiene bastante que ver con la genética, con la herencia. Después vamos a ver cuántos tipos de cálculos hay, pero los cálculos de ácido úrico, los santínicos o los de cistina tienen que ver bastante con la herencia, con la genética. Dentro de los factores extrínsecos son los factores que están fuera de la persona, fuera del organismo. Entonces, ahí tenemos de acuerdo a dónde vivas, a lo que comas y a lo que tomes. A dónde vivas, pues si estás en un ambiente muy cálido, donde hace mucho calor, mucho sol, tienes más factor de riesgo de presentar estos cálculos o piedras que alguien que viva en una zona fría. El otro tema es lo que te comas, cómo te alimentes. Si tienes mucha ingesta de proteínas, o sea, carnes, estás propenso
a formar el cálculo de oxalato de calcio. Hay varios tipos de oxalato, pero el oxalato de calcio es el más frecuente. Si abusas o tienes un incremento de carbohidratos, también tienes un riesgo de presentar cálculos o aumento de ingesta de calcio. Alimentos que tengan mucho calcio, como es la leche, derivados de la leche, o que excedas en la ingesta de cítricos, frutas ácidas, también pueden contribuir, no solo disminuir a los cálculos. Ya vamos a ver, hay algunas cosas que te aumentan, otras que te disminuyen. Y la ingesta hídrica, o sea, la ingesta o la toma de agua, la toma de líquidos. Si tomas muy poco líquido, si tus líquidos están por X motivo restringidos, tienes más riesgo de presentar cálculos o piedras en tus riñones. Estos son los tipos de cálculos más frecuentes. El cálculo más frecuente es de calcio, pero se subdivide en dos, o es de oxalato o de fosfato. El más frecuente es de oxalato. Después, los que llamamos no cálcicos son los de ácido úrico, puede ser de fosfato de amonio, estrubita es la combinación como que de ácido úrico, amonio y magnesio, y los de cistina. Pueden haber cálculos que no necesariamente son solo de calcio, solo de ácido úrico, solo de amonio. Puede haber cálculos mezclados entre todos estos que estamos observando en la pantalla. El más frecuente, lo que vemos con más regularidad es el de oxalato de calcio. Como ustedes ven, es una piedra, es algo sólido que puede tener puntas, entonces te puede hacer heridas dentro de tu aparato urinario. Si lo vieras al microscopio, de acuerdo al tipo de cálculo, tú vas a ver una forma distintiva, ¿no? Puedes ver el de ácido úrico que va a tener esa forma, son piramidales, hexagonales. El de fosfato a veces dicen que parece un ataúd, ahí está la figura. El de oxalato de calcio por lo general se van agrupando o también pueden ser de una forma pentagonal. De cistina tiene una forma pentagonal y los de amonio, los de fosfato de magnesio y amonio, que a veces le llaman cálculos triples, tienen una forma irregular. Acá tenemos otra muestra de los cálculos de ácido úrico, los de estrubita, cistina y el otro tipo de calcio, ¿no? El fosfato de calcio. Recuerden lo que dije, que el más frecuente es de oxalato de calcio. Otra foto de un cálculo de cistina. Estos cálculos pueden ser microscópicos o pueden agruparse mucho y terminar siendo de un tamaño regular que lo puedes ver. Pueden llegar a tener 1 centímetro o más de 1 centímetro. Como les estoy mencionando, los cálculos más frecuentes son de calcio. Entonces, hay muchas causas que te originan a que tú tengas cálculos de calcio. Entonces, una de las más frecuentes, bueno, la hipercalciuria, que es el término que se refiere a que estás botando mucho calcio por la orina. Si observamos el laboratorio o nos dirigimos a un examen de laboratorio, sería que tú estás eliminando calcio en orina por encima de 250 a 300 miligramos en 24 horas. O sea, te piden un examen de orina que juntes todo un día y te va a salir más de 250. Eso ya calificaría a que tienes una hipercalciuria. Estás eliminando mucho calcio por la orina. Y eso al final va a formar cálculos, va a formar piedras. ¿Cuáles son esos tipos de hipercalciuria? Puede ser las que ustedes ven ahí, absortiva o resortiva o excretora. La absortiva tiene un origen digestivo, la resortiva de un origen óseo y la excretora de un origen renal. Entonces, si vemos brevemente cada una de ellas, estoy tomando esto porque esta es la más frecuente, el más frecuente tipo de calcio, de cálculo, que es de calcio. La absortiva va a tener bastante que ver con la alimentación.
y puede ser debido a un exceso de calcio, exceso de aporte. O tú estás comiendo o tomando alimentos que tienen mucho calcio y por consecuencia eso se va a ver reflejado en la eliminación en la orina. También tú puedes abusar de algunas sustancias, te las puedes colocar o puedes padecer algunas enfermedades. Hay gente que dice que no, quiero estar bien, quiero sentirme bien. Me han dicho que la vitamina D es buena y comienzan a tomar desproporcionadamente la vitamina D sin un chequeo o sin una supervisión de un médico. Eso también te puede llevar a que formes cálculos de calcio. En el tema de la hipercalciuria resortiva, más está relacionado con algún tipo de enfermedad. Puedes tener alguna de esas enfermedades que están presentes ahí, un hiperparatiroidismo, un mieloma, puedes estar padeciendo de osteoporosis, puedes estar padeciendo de una enfermedad de Payet, que es una enfermedad a nivel de los huesos, o una enfermedad de Cushing. Son temas que solo lo estoy enumerando, pero para que veas las posibilidades o las causas que están llevando a presentar ese cálculo piedra en los riñones. O también puede ser de origen renal eh, o excretora, le llamamos. Ahí el tema va con un problema netamente en el riñón. Puedes estar presentando una acidosis tubular, o sea, en el riñón hay una zona que se llaman túbulos. Es una zona que puede estar alterada de nacimiento, puede ser secundaria a algo, pero por lo general puedes venir con un problema congénito y eso hacer que tu orina se vuelva muy concentrada, que elimines lo que no debes eliminar, lo que debes absorber a ese nivel, no lo absorbas y lo elimines y se formen unas piedras o cálculos. Si hablamos de los síntomas de una persona que está padeciendo estos problemas renales, que son los cálculos o litiasis renal, la característica pues va a ser un dolor, pero el dolor va a tener relación con el tamaño del cálculo. Puedo tener un cálculo muy pequeño, un cálculo de 3 milímetros, que tal vez por la constitución, por la forma del cálculo, va a caer y yo ni cuenta me voy a dar. Tal vez me voy a dar cuenta cuando en un chequeo de rutina me toman una radiografía, una ecografía y se ve, aunque en una ecografía no se va a ver por el tamaño, ¿no? En una radiografía, digamos. En la ecografía se va a poder observar. De 3 milímetros se podrá observar. Pero si tienes un cálculo de un tamaño mediano, intermedio, un cálculo de unos 5 milímetros, que se va a formar en el riñón, que va a bajar por los conductos que se llaman uréteres rumbo a la vejiga, puede ser que tengas un dolor lumbar, un dolor atrás en la espalda baja, o que se irradia, que se disemina hacia la parte de adelante de tu abdomen y se va rumbo a la zona de la vejiga. Ese puede ser el recorrido de una piedra o un cálculo. O sea, esa es la característica de un dolor y es un dolor, algunos de los que han padecido es un dolor que a veces dicen que es casi o más fuerte que un dolor de parto. El otro síntoma o signo que vas a ver es hematuria. La hematuria es el sangrado. Es un sangrado que puede ser microscópico o macroscópico. Microscópico, no vas a ver como tal una orina roja, ¿no? Que sería una evidencia de un sangrado. De repente vas a ver una orina un poco más oscura, más colúrica, es el término que usamos nosotros. Y otro tema, otro síntoma que vas a ver es una sintomatología miccional. Quiere decir, tú estás orinando y sientes ahí, sientes el dolor o sientes un ardor. Si ya la cosa se está complicando, puede ser que tu abdomen se distienda o que se paralice, que tengas un hilio. Si el cálculo ha hecho un raspado interior dentro de tu uréter, que es el conducto que lleva o une el riñón con la vejiga, puede ser que comiences a presentar una infección urinaria y por ende la fiebre. Cualquiera de estos síntomas o signos se presentan en un cálculo renal o una litiasis renal, pero digamos que el más frecuente es el dolor, que va a estar relacionado con el tamaño del cálculo.
Entonces, si yo quiero saber que tengo cálculos o no, cálculos renales, tengo síntomas, pero no está del todo claro que pueda tener esos cálculos, pues tengo que acudir al médico. El médico me va a indicar un estudio radiológico. Radiológico no solo son radiografías, puede ser una ecografía, si el caso está medio complicado, podría ser una tomografía, una evaluación analítica, que aquí vamos a ver en qué consiste esto. Si tú ya tienes cálculos de manera reiterativa, frecuente, estás a cada rato con cálculos, tal vez necesites un estudio metabólico, que también lo vamos a mencionar. Entonces, si hablamos de la parte radiológica, del estudio radiológico, pues puedes tener cualquiera de estos estudios. Puede ser una radiografía simple, una urografía o una uroten, una pielografía o una ecografía. Estos estudios no es que ustedes, los oyentes que no son médicos, van a decir, oye, yo tengo cálculos, doctor, sáqueme una radiografía o sáqueme una ecografía. Ya el médico que le evalúe va a designar o va a decidir con qué examen de los que ustedes están viendo va a comenzar o va a continuar. Cada uno de esos exámenes tendrá una forma, estará en relación a lo que piense el médico, ¿no? En una radiografía simple vas a poder ver cálculos de calcio, que son los más frecuentes, pero no vas a poder ver todos. Si son microscópicos, si son muy pequeños, pues te va a ser muy difícil como médico observar ese cálculo. En una ecografía, si es un cálculo de calcio, sí lo vas a ver fácilmente, igual que en una tomografía. Pero yo no de buenas a primeras le voy a pedir una tomografía a un paciente para ver si tiene cálculos o no. Como digo, esta parte es criterio o decisión del médico. Acá como ejemplo tenemos una radiografía de pie, de abdomen, donde ustedes ven una flechita y ven una zona más blanquecita. Ven esta flecha anaranjada y ven esta zona blanca redondeada. Ese es un cálculo, pero eso es un cálculo grande. Ese cálculo tendrá más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Entonces es evidente que se va a ver en una radiografía y es muy probable que sea de calcio, así se va a ver. Pero si yo tengo un cálculo de ácido úrico, no voy a poder observarlo en una radiografía de abdomen. Si en la segunda parte de la evaluación de este tipo de pacientes, tú le pides exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio involucran un hemograma completo. En el hemograma completo tú vas a ver que los leucocitos están elevados. Eso te puede indicar o inflamación o infección. Y sí o sí necesito un examen de orina. Y bueno, la indicación del examen de orina es que tiene que ser una toma de muestra, la primera toma de muestra en la mañana, el segundo chorro, eso te va a explicar el laboratorista, pero va a ser una orina en la mañana. Yo ahí como médico lo que voy a evaluar es el pH de la orina, si es que hay presencia, a veces se evidencian los cálculos, o si hay leucocituria, que sería el aumento de leucocitos en la orina. Es muy importante en los exámenes de orina que se ponga el pH. A veces tú vas a un laboratorio y te ponen simplemente pH ácido o alcalino, pero en este tema de los cálculos, a mí me interesa que el laboratorio grafique o coloque qué número es de pH de la orina, porque eso me va a servir bastante como médico. A veces a mí me llegan pacientes al consultorio y en X laboratorio solo ponen orina ácida. Eso no me da mucha ayuda. Necesito que en el tema donde dice pH salga un número. Y según ese número yo podría tener algunas sospechas, tal como dice ahí, ¿no? Si es un pH mayor de 7, podría, y yo tengo cálculos ya confirmados por una ecografía, podría estar asociada a una infección urinaria por algún tipo de gérmenes. No todos los pH mayores de 7 indican infección. Si es más de 7, podría ser debido a un Proteus, que es un tipo de bacteria. Si mi pH está entre 6 y 6,5, podría tener yo una acidosis tubular que está como una de las causas de hipercalciuria, ¿no? Que es lo más frecuente. Y un pH ácido favorece a un tipo de cálculo que sería el ácido úrico.
Si yo tengo leucocituria, que son leucocitos elevados en orina, tengo por ahí de repente microhematuria, podría sospechar que no solo los cálculos me están afectando, sino tal vez ya hay una infección urinaria asociada. Por tal motivo, no estaría, sería muy importante, de todas maneras tendría que pedir un cultivo de orina para descartar una infección urinaria. Si yo soy una persona que estoy sufriendo constantemente de cálculos de litiasis renal, cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 2 meses me sale un cálculo, a veces tengo molestias, otras veces no, me sacan ecografías de manera reiterada porque ya saben que estoy formando cálculos. Si soy ese tipo de pacientes, amerita un estudio metabólico. El estudio metabólico consiste en tomar muestras de sangre y orina de lo más frecuente que se forma, ¿no? De los cálculos más frecuentes. De los cálculos más frecuentes ya hemos dicho que son de calcio, pueden ser de ácido úrico, pueden ser de fósforo, de magnesio, de estrubita, cistina, pero las muestras que yo voy a tomar son muestras de sangre y muestras de orina. También tengo que tomar una muestra de una hormona que se llama paratohormona, que se secreta en la paratiroides. Eso está debajo de la tiroides. Eso a veces está alterado y origina que bote o forme o consuma mucho calcio, dependiendo de que esté elevada o no esa hormona. Entonces, eso le va a ayudar bastante al médico para poder evaluar qué está pasando contigo, que estás presentando cálculos de manera reiterada. Esto no es que yo como paciente o como una persona que padece esto le voy a decir, doctor, hágame un estudio metabólico. El médico evaluará si te va a hacer o no ese estudio metabólico. Los cálculos son frecuentes en nuestra población. Si tú tienes cálculos, tienes que tener en cuenta que puedes tener algún tipo de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son las que ves aquí. Bueno, la más frecuente es una infección, la más frecuente y la menos complicada, si podemos usar el término, es una infección. Una infección que puede ser localizada, puede ser solo en tu aparato urinario o se puede diseminar y convertirse en una sepsis, que es una infección generalizada. Esos cálculos, de acuerdo al tamaño, pueden obstruir el pasaje de tu orina. Y al obstruir el pasaje de tu orina, pueden llevar a la anuria, que es no orinar nada, porque la orina se está produciendo, pero no puede salir, porque hay como un tapón. Hay un tapón que lo origina el cálculo, la piedra que se atoró en algún nivel de tu aparato urinario. Si eso persiste, puede llevarte a algún grado de insuficiencia renal que puede ser irreversible y en casos muy complicados te puede llevar inclusive a diálisis. Como tratamiento general, es un tratamiento muy general lo que estoy presentando. Si tú tienes dolor, bueno, lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, lo característico en la mayoría de casos de los cálculos renales es el dolor. Un dolor que te puede aparecer atrás, en la zona lumbar, en la espalda baja, y se puede irradiar, se puede diseminar, puede hacer un recorrido hasta tu abdomen, hasta la zona de tu vejiga, y son dolores muy fuertes. Como les repito, a veces algunos comparan como que si fuera un parto. Bueno, en el caso de las mujeres, es un dolor que te hace revolcar, como algunos lo mencionan porque lo han vivido. Entonces, eso hay que tratarlo en primer momento. El médico lo tratará con analgésicos, usualmente usan diclofenaco, ketorolaco, pero eso es un tratamiento que el médico va a indicar. No es porque yo tenga un dolor así, me voy a ir a la farmacia a comprar eso. Lo que no queremos es que los oyentes de esta charla que tenemos hoy día se vayan con una idea y que digan, ah, ya, el doctor dijo esto y si tengo este dolor me voy a la farmacia y que me pongan un diclofenaco. No, tiene que evaluarte un médico. Puedes estar iniciando algo que se puede complicar más adelante.
El otro tema, pues, es que si tú tienes un cálculo, hay que eliminar el cálculo. El cálculo, dependiendo del tamaño, de repente tu mismo cuerpo lo va a eliminar, lo va a evacuar, lo va a desechar, pero tal vez está muy grande. ¿Qué es muy grande? Muy grande es que mida como 10 milímetros o 1 centímetro. Si mide esa cantidad, ese tamaño, pues va a tener que ser eliminado de acuerdo a la opinión de un urólogo. El nefrólogo evita o trata estas enfermedades que no necesiten una intervención quirúrgica, una operación o un procedimiento. El urólogo, en cambio, va a eliminar esto mediante algún procedimiento o alguna operación. El punto de corte más o menos son 10 milímetros o 1 centímetro. Pero si te dio algún cálculo en alguna oportunidad, si ya sabes que tienes cálculos, debemos evitar que te vuelva a dar. A eso le llamamos recidiva. Tenemos que evitar eso. Tenemos que ver qué está pasando contigo. Si tú eres una persona, recuerda que si eres una persona que ya padeció de un cuadro de litiasis o cálculos renales, tienes que acudir al médico porque se puede volver a repetir. Y si ya sabes que se te están formando constantemente, tienes que acudir con un nefrólogo. El nefrólogo, yo soy nefrólogo, el nefrólogo va a evaluar, va a ver cuál es tu tipo de cálculo más frecuente, qué está pasando contigo y qué podemos hacer para evitar que vuelvas a caer. De manera general, lo que recomendamos al público en general para que no tenga ningún factor de riesgo a formar cálculos renales, lo primero es la dieta, ¿no? Tienes que evitar el consumo de la sal en exceso. De repente, bueno, yo soy piurano, en Piura, a mucha gente le gusta comer mango verde con sal. O en la selva, que también he vivido parte de mi vida en la selva, les gusta el aguaje con sal. O sea, ese exceso de sal te condiciona o ya te da un factor de riesgo a que puedas formar cálculos. Si a eso le asocias que no tomas agua o no tomas líquido o tomas muy poco líquido, pues estás tienes muchas posibilidades de que estés formando cálculos. Y de repente a eso a esos factores que estoy mencionando, le asociamos a que te gustan los condimentos, muy condimentada la comida, pues definitivamente tienes muchas posibilidades de que en cualquier momento tengas cálculos, o ya los tienes, pero son muy pequeños y ni cuenta te das, hasta que en algún momento te va a dar un dolor muy fuerte o tremendo y no vas a saber qué está pasando hasta que te evalúen, te saquen alguna radiografía, una ecografía y veas que son cálculos. Entonces, hasta ahí es mi exposición de hoy día. Cuida tus riñones, bebe agua en cantidad adecuada, por lo menos 2 litros de agua al día. A veces no es que bebas 2 litros de agua como agua, sino puedes beber líquidos, pero que sean en un volumen más o menos de 2 litros. Bueno, eso es todo por hoy. Si es que tienen alguna pregunta, me las harán y veamos si vamos a responder. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Campos, por tal extraordinaria ponencia. Vamos a pasar a hacer lectura de las preguntas que están haciendo los participantes en la plataforma. Nos indican lo siguiente. Doctor, pasé por el urólogo, me hicieron una ecografía, sin embargo, no observaron cálculos. ¿Aún así, debo pasar por una nueva revisión con el nefrólogo? Como he dicho anteriormente, si a ti ya te encontraron un cálculo en algún momento de tu vida, puedes volver a presentarlo. Te han encontrado un cálculo porque has tenido síntomas, han sido los síntomas evidentes, te ha dado molestias, fuiste al médico y te dijo, tienes un cálculo. Tienes un cálculo independientemente de lo que haya pasado ahí, te lo hayan operado, sacado, te hayan hecho litotricia o solo te pusieron ampollas para el dolor, pero te fuiste con el diagnóstico de litiasis o cálculos renales, tienes que pasar sí o sí con el nefrólogo porque estás en riesgo de volver a presentarlo. El problema está
que solo te han detectado ese cálculo grande, porque fue evidente, pero puedes estar formando cálculos ahorita muy pequeños que no vas a tener síntomas, pero si alguno de los factores de riesgo los exageras, digamos que ya, a mí me detectaron cálculos y pues ya no tengo molestias, sigo mi vida, como mi ceviche a toda hora, me gusta el ceviche, me gusta la sal. Por mi trabajo no tomo agua porque si no voy a estar orinando cada rato y no quiero ir cada rato al baño. Entonces, si tienes esos factores, definitivamente estás formando cálculos por ahí, solo que para suerte tuya son pequeños. De repente son pequeños y no te están causando molestias ahorita, pero tarde o temprano vas a formar uno grande y vas a volver a tener esas molestias. Y tal vez formas uno grande y que se obstruye por ahí y terminas peor que la primera ocasión. Debes pasar con un nefrólogo. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el consumo de té o café puede generar cálculos? Para nosotros, para nefrología, para el nefrólogo, el té y el café son bebidas irritantes. Irritantes que si tú tienes un problema renal, las sacamos de tus costumbres, de tu dieta. Si tú tomas café en exceso o té en exceso y aparte le añades alguno de los factores de riesgo, que consumes mucha sal, sí sería un factor para que formes esto. Eh, lo que yo quería mencionar en esta parte que se me está yendo, pero es importante, es esto. Hay mucha gente que dice, no, ahorita me siento medio débil, el trabajo me estresa, quiero que mi sistema inmunológico esté mejor, me voy a ir a que me pongan vitamina C, que me inyecten vitamina C. Y se van y se colocan vitamina C cada cierto tiempo, ¿no? Se van a cualquiera de estos lugares que aparecen, hasta hay propaganda, ¿no? Pero si tú tienes algún pequeño problema en el riñón, esa aplicación de la vitamina C va a ser tremendamente perjudicial para tu salud, tremendamente perjudicial. Igual si de repente por ahí hay bastante propaganda del magnesio, si tienes un problema de eliminación de magnesio en abundancia por orina y hay cálculos de magnesio y tomas magnesio porque has escuchado, has leído, has visto una propaganda, te ha recomendado tu comadre, tu amiga, y le metes el magnesio, pues vas a formar cálculos. O sea, no todo lo que escuches, no todo lo que le haga bien a algunas personas te va a hacer bien a ti. A veces estas, ya mencioné dentro de la exposición, si tú consumes mucha vitamina D, también puedes formar cálculos. Si te colocas vitamina C, puedes formar cálculos. Si tomas magnesio, puedes formar cálculos. Bien. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si algún familiar cercano ha tenido cálculos, ¿yo también lo puedo padecer? Sí, porque dentro de la exposición que mostré hay algún tipo de cálculo que son hereditarios, son genéticos, sobre todo los de ácido úrico. Entonces, habría que ver qué tipo de cálculos tuvo esa persona. El problema está que a veces cuando los cálculos son muy grandes, a veces hay una mala costumbre, no sé, o un descuido que no se analiza ese cálculo, ¿no? Ese cálculo que sale no se analiza y solo te dicen, tuviste cálculos, tuviste piedras, pero la importancia sería qué tipo de cálculos son. Si es un cálculo de ácido úrico, definitivamente va por un tema genético o hereditario. Y si yo ya lo supe, yo soy un familiar directo de esa persona, yo tendría que chequearme con el nefrólogo. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en un primer nivel de atención, ¿cómo se maneja el dolor en un cólico nefrítico? Si no hay respuesta en primera instancia, ¿cómo se manejaría? Bueno, si me está hablando un personal de salud, la respuesta va para ellos, no va para el público en general. Si es un personal de salud y yo estoy seguro o casi seguro de que es un
cólico nefrítico, que es un dolor producido por un cálculo que está bajando por el aparato urinario. Esa bajada desde el riñón hacia la vejiga te va a originar dolor, porque es una piedra que está raspando, ¿no? Está raspando todo el conducto y te va a originar dolor. Entonces, actualmente lo que se recomienda son antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los antiinflamatorios está el diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, en inyectable o endovenoso. Eso es lo que se recomienda. No se recomienda antiespasmódicos. Antiespasmódicos quiere decir la iosina, buscapina, porque el cálculo, dependiendo del tamaño, quiere bajar, quiere salir de tu aparato urinario. Si tú le pones un antiespasmódico y dependiendo de la forma del cálculo, puedes ayudar a que más bien el cálculo se quede o se enclave en esa zona. Lo que se recomienda es tratamiento del dolor. Si tú le pones diclofenaco, ketorolaco, y no mejora, pues tendrías que ver para referirlo acá al hospital, a un hospital de mayor complejidad. Tiene que mejorar con un diclofenaco o un ketorolaco. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, mi madre toma carbonato de calcio y colágeno hace más de 3 años por sufrir de hipotiroidismo. ¿Esto podría generar que sufra de cálculo renal? Sí, sí es un factor de riesgo, es un condicionante a que pueda presentar cálculos, sobre todo ya vimos cuántos tipos de cálculos hay. El tipo de cálculo más frecuente es de calcio. Y en este caso, uno está aportando más calcio porque necesita el cuerpo, pero parte de ese calcio va a ser absorbido por el cuerpo, pero otro se va a eliminar por la orina. Y si a eso le asocias que de repente tienes una determinada edad, que ya de acuerdo a la edad, también los riñones no están funcionando totalmente, tú le estás forzando mucho trabajo al riñón que tarde o temprano esa salida del calcio o esa absorción de calcio a nivel del riñón no va a ser adecuada y se van a formar cálculos. Como les digo, no solo es que yo tome el calcio, sino a eso también le asocio que no tomo mucha agua o me gusta la sal, le meto sal. Todo eso contribuye a que definitivamente estoy con bastante riesgo de formar cálculos. De repente ya lo está formando y no sabe. No lo sabe porque por ahora son muy pequeños y no le están originando mucho dolor o molestias o ninguna molestia. Pero sí, es un riesgo muy alto. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia nuevamente y agradecer a todos por su participación el día de hoy. Se acaba de finalizar con la ronda de preguntas. Invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí podrán ver esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente, ¿no? Nos podemos encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en nuestro canal de YouTube. Agradecerlo nuevamente, doctor Campos. Esperamos contar nuevamente con su participación en una próxima oportunidad. Bien. Gracias, gracias a todos. Gracias.